Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Aprobada la enmienda en el Parlamento, Netanyahu ya puede hacer jurar a sus ministros. El presidente israelí, de visita en Alemania, advierte del auge del antisemitismo en Europa. Estados Unidos desmiente que Pakistán conociera los datos de la operación que acabó con la vida de Bin Laden, e Israel cerró su hospital de campaña en Nepal. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con las noticias culturales. Empezamos en Israel. El Parlamento israelí aprobó en primera lectura la enmienda a una legislación que permitirá la designación de un número ilimitado de ministros y viceministros tras horas de discursos en contra por miembros de la oposición. La enmienda, aprobada en la primera de 3 lecturas preceptivas, recibió el apoyo de 61 diputados de la Cámara frente a 59 miembros de la oposición, cuyos dirigentes trataron durante horas de desgastar a sus rivales con discursos en contra de la enmienda. La medida permitirá aumentar considerablemente el próximo ejecutivo de Benjamin Netanyahu, que debe lidiar con los intereses de los diversos grupos políticos para conformar su nueva coalición. La legislación debe ser aprobada en segunda y tercera lecturas, lo que otorga al primer ministro un margen de una semana para que los miembros de su cuarto ejecutivo juren el cargo. El partido opositor Campo Sionista, liderado por el laborista Isaac Herzog, había interpuesto un recurso parlamentario contra la medida y el dirigente del centrista Yesh Atid, Yair Lapid, una demanda ante el Supremo que resolvió ayer no interferir en el proyecto de enmienda a la ley básica. Bueno, sí, ayer lo anticipábamos y la verdad que esta parte del programa de Netanyahu sí que va rapidísimo. O sea, así como le ha llevado ya casi 2 meses organizar un gobierno, pues esto de obligar a los 61 que están en esa coalición de gobierno a portarse bien y aguantar el chaparrón que sí, que los otros 59 le estuvieron diciendo de todo menos bonitos, durante horas y horas y horas hasta la madrugada, diciendo que era un atropello, la democracia, que toque la... Pero con 61 a favor, pues hicieron lo que querían, con lo cual todavía no sabemos exactamente cuál va a ser la composición del gobierno, porque si bien aquí hay una cuestión, digamos, casi burocrática o de forma, que esta es la primera lectura, pero antes de la segunda y tercera lectura que tienen que pasar, pues aunque voten en contra los 59, ya va a tener jurados a todos los no sé cuántos ministros, porque esto no lo habrá hecho para en vez de 18 tener 19. Seguramente serán 20 largos, yo no quiero anticipar cifras, pero yo creo que se acercarán más a los 30 que a los 20. Así que bueno, ahí todo el mundo va a tener su parte. El problema, Jordi, no es solamente que las reuniones de ministros van a ser inmanejables o va a ser muy difícil realmente tener es como una clase de niños con 30 alumnos en vez de con 18, sino que cada uno de estos nuevos miembros del gobierno, cada uno de estos ministros o viceprimer ministro, van a cobrar 20 millones de shekel nuevos, que es una suma bastante importante, un plus importante para el sueldo para muchas personas y con la cual se podrían haber solucionado los problemas sociales de unas cuantas familias. Pero bueno, esto es lo que hace la democracia, esto es parte del juego, hay que saber aguantarlo cuando uno está de un lado o cuando uno está del otro. El tema es si de esta manera, aunque es de forma cara, de forma un poco teatral y extrema, pues va a ser posible la gobernabilidad de Israel. Y seguimos. Los presidentes de Israel y Alemania, Reuven Rivlin y Joachim Gauck, advierten en una entrevista conjunta sobre el repunte del antisemitismo global, especialmente en Europa. Según el jefe del Estado israelí, hay en todo el mundo cada vez más consignas contra Israel y contra los judíos, en todo el mundo libre y especialmente en Europa, debido a su pasado no tan distante, deberían saltar las alarmas. Gauck apunta que también en Alemania se ha vivido en los últimos años un aumento de las manifestaciones que critican a Israel, pero que en parte eran también abierto antisemitismo.
Rivlin lleva a cabo una visita de Estado a Alemania para conmemorar los 50 años de relaciones diplomáticas entre ambos países. Pese a la estrecha relación que mantienen ambos países, los lazos bilaterales se han visto dañados en los últimos meses porque Berlín ha criticado a Israel en varias ocasiones por su política de asentamientos y sus operaciones militares en territorio palestino. Sí, Jordi, Alemania fue uno de los últimos países, exceptuando por supuesto los países árabes y exceptuando el caso excepcional de España, que recién fue en el año 86, pero fue uno de los últimos países occidentales que firmaron el tema de relaciones diplomáticas con Israel, porque Israel no quería mantenerlos después de lo que había pasado con el régimen nazi. Incluso hace 50 años, en el año 65, cuando esto tuvo lugar, pues el que fue a firmar el tratado, cuando salió con el coche, recibió pedradas de muchos judíos sobrevivientes de los campos de concentración que bueno, se la tomaron con este representante que seguramente era el menos indicado, pero bueno, el que se pasease por Jerusalén con una bandera de Alemania ya era suficiente doloroso para mucha gente. Y lo que es doloroso, Jordi, es que eso, que a uno le parece que estas cosas, como se hacen tantos homenajes, como la gente dice que los judíos no paramos de hablar del holocausto, que como parece un tema tan trillado y superado, que esto que lo otro, pues no solo que no está superado, sino que hoy en día está la cosa peor que hace 20 años. O sea, hay más antisemitismo ahora que hace 20 años, antisemitismo del clásico, hay más antisemitismo de izquierda disfrazado de antiisraelismo, hay más antisemitismo en países como los del este de Europa, que hace 20 años recién salieron de la cáscara del bloque soviético, y hay más antisemitismo en los países claramente y clásicamente antisemitas, como lo fueron a través de la historia Alemania o incluso Francia. Entonces la cosa es muy preocupante porque parece como que a la gente pues esto es un tema que realmente no les preocupa demasiado, como diciendo, bueno, ¿cuántos judíos hay en Francia? ¿Cuántos judíos hay en Alemania? Eso no es el problema son los turcos que son más, los musulmanes que son más, los sudamericanos en España, por ejemplo, que son más. Esos son los problemas. El problema no es cuantitativo, aquí hay un problema cualitativo que es una herida, es como si tuvieran un cáncer que tiene hoy en día una metástasis importante dentro de la sociedad europea y ya no estamos diciendo si es grande o es pequeño. Este es lo que quedó de aquello y si quedó esto de aquello, pues el que crezca y que acapare todo el cuerpo y que lo destroce, pues solamente es una cuestión de tiempo. Y los europeos seguimos mirando para otro lado. Vamos a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tachó de falsedad la investigación del periodista Seymour Hersh, quien asegura que el presidente Barack Obama mintió sobre la muerte de Osama Bin Laden y que la operación contaba con el conocimiento de las autoridades pakistaníes que hasta entonces habían ocultado al terrorista. Estados Unidos ha asegurado en todo momento que la operación de las fuerzas especiales de los Navy SEAL el 11 de mayo de 2011 contra un complejo de la localidad pakistaní de Abbottabad, donde se escondía Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, se realizó de manera unilateral y en secreto. Hersh asegura que la inteligencia pakistaní había capturado a Bin Laden y lo escondía en Abbottabad con la intención de entregarlo cuando el quid pro quo fuera el más conveniente para Islamabad. El autor también asegura que el objetivo final de la misión no era capturar a Bin Laden vivo, sino ejecutarlo y deshacerse de su cuerpo, y que Obama decidió hacer pública la muerte del terrorista inmediatamente con la intención de utilizar el logro para facilitar su reelección en 2012. Sí, Jordi, tengo que confesar de que cuando vi al principio esta noticia pensé que era otro de estos anuncios en las redes sociales de conspiraciones que decían Bin Laden no está muerto, es como esta que ahora dicen que Hitler murió en Argentina como 40 años después y que, bueno, no van por ahí los tiros. Entonces, por eso lo traemos a esta sección y nos relacionamos con la noticia y con este libro de Seymour Hersh. No se trata de que no haya muerto, así que esténse tranquilos los que
pensaban que había alguna duda al respecto. Lo que pasa es que estamos a 11 de mayo, justo se cumplen 4 años y alguien sacó un libro aludiendo a esto. ¿Qué es lo que habla? A mí la verdad que las cosas que transmite este periodista no me escandalizan demasiado, no me parecen ni descabelladas, para la política interna de Estados Unidos sí son escandalosas, pero no me parecen escandalosas en su trama general, como que los pakistaníes ya tenían detenido a Bin Laden y lo habían escondido y no querían darlo hasta que no tuvieran un quid pro quo, como dice en la noticia, o sea, que no recibieran algo a cambio. Los americanos se enteran de esto y dicen, pues a la porra los pakistaníes, y ya sabemos dónde está, entramos, lo liquidamos y se acabó. O sea, ¿qué pensaba la gente? Que a alguien que dirige la mayor red de terrorismo mundial se lo van a llevar, lo van a juzgar, ¿dónde? ¿Guantánamo? ¿Dónde lo van a juzgar? ¿En Arabia Saudita? ¿Que van a pedir extradición? A ver, estamos hablando de terrorismo y el terrorismo no se combate así. Lo siento, yo sé que esta declaración me va a poner el San Benito de alguien extremista, pero que estoy seguro de que en Estados Unidos ni siquiera Obama se había planteado traerlo vivo a los Estados Unidos. Así que las declaraciones estas, bueno, él tiene que, la Casa Blanca tiene que cubrirse, mantenerse al margen de este tipo de operaciones de tinte algo ilegal, porque la pueden manchar a su reputación. Pero vamos, que este tipo de operaciones se hacen todos los días con personajes menos importantes y sobre los cuales no escribe ningún periodista, que se hace famoso justamente. A mí, otra vez reitero, la noticia en sí o lo que señala el periodista no me parece para nada escandaloso, sea verdad o no sea verdad. O sea, en cualquiera de los dos casos, lo importante, y que me quedo tranquilo, es que no ha habido una conspiración y que Osama Bin Laden no está en una playa del Caribe con una nueva identidad. Y terminamos en Nepal. Israel ha cerrado su hospital de campaña en la capital de Nepal, Katmandú, el domingo, que contaba con 60 camas y que se estableció tras el terremoto, llegando a tratar a más de 1.600 pacientes durante sus 10 días de funcionamiento y realizar 85 operaciones a civiles nepaleses heridos. 8 niños nacieron en el hospital, incluyendo 2 nacimientos que requirieron cesárea. Las autoridades nepalíes expresaron su agradecimiento por la ayuda prestada. Sí, estábamos publicando esta noticia cuando esta mañana misma nos enteramos de un nuevo terremoto, que no es una réplica, sino que es un nuevo terremoto de intensidad muy grande, de más de 7, de 7,3 creo que afirman, incluso más cercano a Katmandú y más cercano a la ladera del Everest que el anterior. Supongo que ante lo que había pasado hace 2 semanas y con todas las casas destruidas que ha generado aquel terremoto, pues en este caso habrá menos muertos porque la gente ya no estaba alojada dentro de casas que se vienen abajo. La mayoría de la gente estaba viviendo al raso en estas semanas. Lo que pasa es que creo que este va a ser un momento en el que se van a ver realmente la cara de lo que es la solidaridad internacional, porque en el primer terremoto, en el de hace 2 semanas, todos los países tenían ahí nacionales, turistas visitando el país. Ya fueron desalojados todos. Ahora con este terremoto vamos a mandar algún avión de ayuda, vamos a ir a rescatar cadáveres, a plantar hospitales, vamos a ir a buscar sobrevivientes entre los escombros. Yo realmente espero que este hospital de campaña israelí, que acaba de plegarse el domingo para llegar a Israel, pues esté cuanto antes preparado nuevamente y con un contingente de médicos, porque esto es lo que realmente necesita el pueblo nepalí en este momento. Y ya, pues aquí nadie va a con 2 dedos de frente va a decir ni va a pensar que lo hacen para robar bebés, como denuncia estos iraníes de las noticias, o que para conquistar Nepal, como comentaba una página satírica y que algunos se tomó en serio.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana volvemos aquí al espacio de noticias. Ahora Raquel con la agenda cultural. Ya estamos en el espacio cultural. Hola, Raquel. Hola, Jordi. A ver, ayer hablábamos mucho de arqueología y hoy, bueno, de alguna manera también, ¿no? De alguna manera también, y comentarte que hay una nueva noticia relacionada con la arqueología, la daremos creo que mañana, porque hoy se nos han acumulado las noticias, que tiene que ver con el hallazgo de una escultura con forma de mujer, y que pone en cuestión todo lo que se pensaba sobre la etapa neolítica en Israel y en Oriente Próximo, claro. Wow. Así que le remitimos a próximas agendas culturales para hablar de esto. O tal vez en nuestras noticias de los lunes, pues porque es muy de las noticias de los lunes, sí, Jordi. Iba a decir, sí. Bueno, hoy empezamos con la noticia en Sefarad de que proyectan un museo sefardí en el casco histórico de Trujillo. Ya saben, esta monumental e interesante población de Cáceres. Si no hay cambios de última hora, se ubicará en un inmueble en el casco antiguo cercano a la iglesia de Santa María. Tienen que arreglar el edificio, pero bueno, ya se sabe que estará dividido en distintas salas. Con este proyecto los promotores sostienen que el proyecto ha sido posible dado el interés del cronista oficial de la villa, José Antonio Ramos, así como a la buena disposición que ha tenido toda la corporación municipal, tanto los integrantes del equipo de gobierno como los de la oposición. O sea que todos están por este museo que contendrá tanto motivos judíos como propiamente sefardíes. Nos alegra especialmente, Sí, Raquel, que en los partidos políticos en este se momento pongan de acuerdo en algo en la vida. elecciones. Eso es. Bueno, pues nada, oye, es una maravilla, ¿eh? Ya se está trabajando en la estructura y mejora de las instalaciones. Se instalarán los diversos elementos que son propiedad de Crespo, que es Fernando Crespo, es el promotor de esta iniciativa, que también es propietario de los museos sefardíes de Jaén y Granada. Todo un mecenas. Sí, él quiere que sea un museo para ver y no tanto para leer. Muy bien. Así que se explicará en este centro, pues cómo era la vida de los judíos en Trujillo desde la Alta Edad Media hasta su expulsión en el siglo XV. Contará con piezas originales de la cultura sefardí, los avatares históricos en Trujillo con actividades que realizaremos, dicen, para que sea un edificio vivo. Muy bien. Pues qué fantástico, hay Así mucho que, trabajo ahí. Sí. Ese edificio, no sé si es el que acompaña la foto de la noticia, sí. Bueno, pues nada, lo tienen que restaurar bien, pero también es fantástico porque muchas veces vemos este tipo de edificios pues bastante, digamos, deslucidos en cascos urbanos, en centro, y a mí siempre me da mucha pena que estén así, entonces una pena terrible. Abandonados, entonces es maravilloso. Imagino además que si han elegido este edificio, Jordi, será porque tiene que ver con los judíos que vivieron en Trujillo. Bueno, seguro, está cerca de la iglesia, así que siempre ya sabes que las juderías a veces se situaban cerca de la iglesia, precisamente. Claro, ¿cuántas sinagogas se reconvirtieron en iglesias? Vete a saber, si no, fíjate en Segovia, donde hay tantas y tantas iglesias, y yo siempre he pensado que, digo, bueno, de aquí la mitad debían ser sinagogas, que luego se hicieron iglesias, y bueno, es un caso, es clásico, ¿no? Pues nada, oye, fantástico, Trujillo, una ciudad preciosa, además. Se come muy bien en Trujillo, no sé si lo saben nuestros oyentes, pero si quieren, hay un restaurante típico con una señora súper mayor, una abuela que ha alimentado al mundo durante generaciones. Con precisamente unas judías y con verduras muy interesantes. Bueno. Y Fernando Crespo, un personaje que realmente pues no tenía yo conocimiento de esta labor que lleva, digamos, de mecenazgo, ¿no? Sí, hemos hablado de los museos que él ha patrocinado o que ha puesto en marcha. Y bueno, esperemos que lo consiga también en Trujillo. Pues ahora hablamos de otra persona, de un autor, Manuel Mira, que estuvo con nosotros en Radio Sefarad presentándonos su anterior novela, Madre Tierra, y que ahora vuelve novelando el origen sefardí de Danone, de la conocidísima marca de yogures. Bueno, productos alimenticios en general, ¿no? Sí. Esto será una sorpresa para muchos de nuestros oyentes. Sí, para mí, por ejemplo. ¿Para ti también? Sí, no me acordaba, a lo mejor ya lo habíamos hablado. Sí, lo hemos hablado en Radio Sefarad. Así que sefardí. Sí, Danone se llamaba porque el hijo del dueño se llamaba Daniel, entonces el diminutivo de Daniel, Danone, por eso se llama así. Italianos, la ¿no? marca. Bueno, la pista de
No sé decirte si eran italianos ahora mismo, pero eran sefardíes seguro. La familia se llama Carasso, puede ser que sean italianos, y el propio hijo del autor, de Manuel Mira, le puso sobre la pista de esta familia. 2 años de investigación periodística después, no hemos comentado que Manuel Mira, además de escritor, es periodista, bueno, pues le han llevado a escribir el libro El olivo que no ardió en Salónica, que publica La Esfera de los Libros. En esta obra, como les decimos, Manuel Mira novela el origen sefardí de uno de los imperios industriales más importantes en la actualidad a nivel mundial, como es Danone, que cambió los hábitos alimenticios a través del yogur. Yo creo que más que italianos serán de origen griego, de Salónica, Jordi, me parece, pero bueno. Dice el autor, su vida y la de sus familiares fue apasionante. Sobrevivieron a 6 guerras, incluida la persecución de los nazis. Me he centrado en el periodo de tiempo que abarca desde principios del siglo XX hasta 1945. Esto subraya el autor alicantino, que nos dice exacto que Danone procede del hijo primogénito de Isaac, Daniel. Era el diminutivo de su nombre en catalán. Bueno, en catalán no sé, pero bueno, era el diminutivo de su nombre. Sí, vamos a tener tenemos muchas dudas. Bueno, el nacimiento de esta compañía, y esto es un dato que no ofrece ninguna duda, se encuentra en el barrio barcelonés del Raval. Aunque el escritor insiste en señalar que su libro no versa sobre la creación de Danone, sino sobre las peripecias de una familia y una persona en concreto, Isaac Carasso, que lucharon por prolongar la existencia humana mientras, paradójicamente, tuvieron que lidiar con hasta 6 guerras, como decíamos antes, en la primera mitad del siglo XX. El libro arranca en Salónica, ya saben, esa ciudad griega tan querida para el mundo sefardí, en la que 85.000 de sus 180.000 habitantes eran sefardíes expulsados de España. Bueno, hablaremos con Manuel Mira para que nos cuente más sobre este libro y sobre esa anécdota que apuntan en la entrevista sobre si realmente Daniel Carasso y Heinrich Himmler, el jefe de las SS, coincidieron en el Hotel Ritz de Barcelona durante una cena. Creo que, según cuenta la leyenda, Daniel Carasso abandonó el Ritz al saber que estaba allí el jefe de las SS, pero vamos, no sabemos si es una anécdota real o inventada. Así que se lo tendremos que preguntar, entre otras cosas, a Manuel Mira. Pues sí, Manuel, tenemos muchas preguntas para ti, ¿eh? Pues nada, estupendo. Otra novela ambientada en el mundo en las historias, las peripecias de estos sefardíes, que tan buenos resultados dan, porque realmente son vidas fascinantes, completamente. Dime, ¿con qué acabamos? Acabamos con Natalie Portman, que ha hecho unas declaraciones a la revista Hollywood Reporter, en la que la actriz de 33 años, israelí, dijo que vivir en París le ha hecho darse cuenta de la profundidad de las diferencias culturales entre Estados Unidos y Francia, y que se siente nerviosa siendo una judía en Francia, a donde se mudó el año pasado, 2 meses antes de los ataques contra la revista Charlie Hebdo. Su marido es francés, ¿no? Sí, su marido, el bailarín Villepin, es francés. Y bueno, ella, queremos puntualizar las declaraciones, porque ha dicho, cuando se le preguntó si se sentía nerviosa como una judía en París, respondió que sí, y añadió, pero también me sentiría nerviosa si fuera un hombre negro en este país. Me sentiría nerviosa si fuera musulmana en muchos lugares. O sea que, como siempre, Natalie Portman demostrando la inteligencia que la caracteriza. Dice estar muy molesta y decepcionada por la reelección de Netanyahu como primer ministro de Israel, cuyos comentarios racistas, no sabemos a qué comentarios se refiere, bueno, pues considera horrendos. Se casó en 2012 y se mudó a París, ya saben, con su esposo Villepin, y 2 meses después los yihadistas perpetraron esa masacre en las oficinas del semanario satírico Charlie Hebdo. Ella estaba de viaje en el momento del atentado, pero recordó cuando escuchó la noticia. Yo estaba con alguien que veía las noticias y me dice, Dios mío, atacaron París. Luego el entrevistador le preguntó si se sintió alterada y ella respondió simplemente, escucha, yo soy de Israel. Claro. Así que,
Bueno, Natalie, oye, ¿cómo va la película? Esta película que pues rodó en claro, Jerusalén. la que está basada en la obra de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, pues tiene que estar a punto de Tiene que estar estrenarse, por ahí, Jordi. ¿no? Está en postproducción, que Sí, llaman. pero bastante avanzada. Sí, Tendremos sí. que investigar un poco Bueno. sobre en qué momento se encuentra Una historia de amor y oscuridad, que tenemos ganas de ver, pero por otra parte nos da miedo, porque miedito. siempre que te gusta muchísimo un libro, te da miedo Ya. la película, ¿no? ¿Te cuento Pero el chiste bueno, de las ratas o no hace falta? ¿cuál es el chiste de las ratas? Pues si está una rata comiéndose una película, un cassette, y le dice la otra rata, ¿qué tal la película? Dice, bueno, me gustó más el libro. Es muy malo, tiene Raquel, razón. ya A te mí lo he me contado, gusta, ¿eh? Están los pero- archivos de Radio separados. Pues no me acordaba. Que me haces gracia, Jordi. Bueno, además es la primera película de Natalie Portman, ¿no? Ujú. La primera que dirige. Sí, Entonces le la van a primera caer que palos. dirige. No sé si no la primera que dirige en solitario. No. Ha hecho alguna dirección Ah, grupal en películas ¿sí? como. Creo que I Love New York. Una de las historias la dirigía ella o algo Pues yo así, pensaba me que los suena. norteamericanos, el sindicato no les dejaba codirigir películas, el sindicato Bueno, norteamericano. una película de estas corales en la que son entre diferentes varias. historias. Ah, vale, vale, Bueno, y vale. los hermanos Cohen. No, uno dirige y el otro produce. Ah. Acuérdate. Joel y Ethan, no sé cuál es cuál, pero acuérdate, Ya. uno produce y otro dirige. No, te lo digo porque Robert Rodríguez codirigió una con Quentin Tarantino y les obligaron a salirse del sindicato porque es que es una cosa muy rara, yo no me acuerdo, Raquel. A lo mejor pero les querían echar. Tiene yo- que ver con la época, ¿no? Y creo que solo pueden rodar una al año. El Bueno, te sindicato voy a es contar fuerte. una ahí. anécdota que tiene que ver con lo que has contado de las ratas y que siempre es mejor el libro que la película. Sí. Tengo un amigo que ha leído poco. Entonces ponían un día una película que no sé si nuestros oyentes conocen, que es Juegos de Guerra. Sí. Entonces me llama este amigo que vivía muy cerca de casa de mi abuela y me dice, ¿puedes venir un momento y tal? Digo, ¿a tu casa ahora? Y me dice, sí, total que voy. Se acerca a... Bueno, él solo había leído un libro en su vida, ¿no? Ahora descubrirán cuál es. Entonces vamos al salón y me dice, mira qué película están poniendo. Digo, sí, Juegos de Guerra. Y me dice, es mejor el libro. Solo hubiera podido hacerlo saber. Es buenísimo. Madre mía, con tu amigo. Una historia real. Sí, real como la Sí. vida misma. Luego ya empezó a leer, ¿eh? Luego ya Sí, empezó por El Principito. sí. Bueno, bien. Pues nada, oye, delicioso libro, El Principito, ¿eh? Sí, pero pues, no para niños de 10 años, como No, lo tuve eso que leer pasa yo. mucho. Sí. Bueno, pero aún es Alicia en el País de las Maravillas, un libro terrorífico para niños. Bueno, yo No al sé, que Principito nadie se me le pareció ocurra. un niño muy tonto, muy estúpido y el libro aburridísimo. Con 10 ¿sí? años, sí. Luego ya, por supuesto, tuve la suerte de apreciarlo. Sí, a mí me parece demasiado alucinógeno para los niños, pero bueno, o para que entiendan esos mensajes tan fuertes que lanza el mensajito, madre. El Principito. Ay, Bueno, madre, hasta bueno. mañana, Jordi. ¿Eh? Hasta mañana. Yo creo que sí, ¿no? Ya lo dejamos aquí. Venga. Hasta mañana, Raquel.